Que el Señor nos bendiga. La palabra del Señor, hermanos, está en Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 3, del verso 15 al verso 18. Gálatas, capítulo 3, del verso 15 al 18. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. Vamos a hablar un poquito, hermano, del pacto de la gracia y cómo fue ratificado, ¿no? Si bien es cierto, el problema que nos plantea la palabra de Dios aquí en la carta de los Gálatas se refiere a que la iglesia, habiendo recibido el Espíritu por haber creído, y no por las obras de la ley, sino por haber creído, cuando se les predicó el Evangelio ellos creyeron, pero luego llegaron unos personajes a perturbarlos, diciéndoles que además de creer en Cristo tenían que cumplir la ley para ser salvos. Y la iglesia recibió esta novedad con mucho gusto y mire, cuando alguien cree que puede justificarse por sus propias obras o puede ser considerado agradable a los ojos de Dios por sus propias obras, es porque no ha comprendido lo que es la gracia, el pacto de la gracia. Y en esta hora vamos a recordar de eso para que ojalá, quede tan guardado en nuestros corazones para considerar la grandeza de Cristo y de su gran misericordia. Y lo primero que nos habla Pablo aquí en la escuela dominical de esta hora es acerca de la inmutabilidad de la promesa. Dios dio una promesa en ciertos términos y esa promesa no puede ser modificada, tampoco le puede ser añadido ni quitado nada. Es un pacto completo. Y además, cuando veamos cómo fue ratificada esta promesa, veremos por qué también vamos a alcanzar misericordia sí o sí, hermanos. Y esto es tan importante. Y en primer lugar, hermanos, la palabra nos dice a quién fue hecha la promesa. ¿A quién fue hecha la promesa? Y la Escritura dice que fueron hechas las promesas a Abraham y a su simiente. Y lo dice bien claro, ¿verdad? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y cuando dice su simiente, habla en singular. Habla en singular, ¿no? Y luego aclara que esa simiente es Cristo. Es Cristo. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, el verso 16, en el Mateo capítulo 1, hermano, dice, cuando habla de la genealogía de Jesucristo, dice, genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham. Él es el hijo de Abraham, hermano. Él es el hijo de la promesa. Dios le había prometido un hijo a Abraham. Y uno inmediatamente piensa en Isaac, pero Isaac es tipo del hijo de la promesa. Porque el hijo de la promesa es Cristo.
Y la palabra lo ratifica en el verso 16 de nuestra escuela dominical cuando dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La cual es Cristo. Ahora, la promesa de este hijo, el Señor se la ratifica a Abraham por medio de un pacto. ¿Qué podemos entender por un pacto, hermano? Es como un contrato. Es como cuando uno va a la notaría y llega a un acuerdo y se firma ante notario y ambas partes se comprometen a algo y lo ratifican mediante la firme presencia de un testigo. Cuando usted firma en la notaría es equivalente a un juramento. Y particularmente el pacto de la promesa le fue dado a Abraham 430 años antes de la ley de Moisés. 430 años antes de la ley, a Abraham le fue dada la promesa. Por lo tanto, la ley que es posterior no puede anular la promesa. Mire, a veces las personas hacen determinados negocios y pasan muchos años y hacen ese tipo de negocio. Pero luego sale una ley que prohíbe hacer ese negocio, pero la ley lo prohíbe de ahí para adelante. No puede anular lo hecho. Y en este caso nos habla de la promesa que no puede ser abrogada por la ley porque fue posterior la ley, 430 años después. Ahora, yo quisiera y hablar esto que creo que es algo maravilloso, hermano, de cómo fue hecho el pacto, cómo fue esta relación entre Dios y Abraham. Mire, es una historia tan hermosa que cada creyente debería conocerla y conocerla en detalle. La palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 12, verso 1, que Dios le dijo a Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos, él era un caldeo, hermanos, en un pueblo pagano en extremo. Sin embargo, Dios tuvo de él misericordia y le dijo, Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y Hebreos capítulo 11, verso 8 dice, y por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, Abraham escuchó una voz que se le presentó y le dijo, sal, vete de tu tierra, sal de tu tierra, de tu parentela y aún de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y él salió sin saber a dónde iba. Él creyó y es más, imagínense lo que dice, y salió sin saber a dónde iba por obediencia. Y nosotros vemos en el llamado de Abraham el mismo llamado que nosotros deberíamos considerar que se nos ha hecho. Ahora, en este sentido, ¿hemos obedecido nosotros al llamado de Dios? Le dice, vete de tu tierra y yo te mostraré una nueva. Y ciertamente los cristianos esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Aquí en este mundo estamos como extranjeros y advenedizos. Nuestra estadía aquí es temporal. Y el Señor nos ha dicho, vete de tu tierra, sal de tu tierra. Y la verdad, hermano, que a causa de los acontecimientos que nos rodean en esta hora, es indudable, hermano. En algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, hemos de llegar a esta tierra nueva. Le dice también en el llamamiento, sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando habla de la parentela se refiere a la nación como país.
Recuerde que en aquel tiempo, por ejemplo, había un personaje que se llamaba Jebús y tuvo muchos hijos, y eran los jebuseos. Estaba Amalek, tuvo muchos hijos, creció y se transformó en una nación, los amalecitas. Por lo tanto, se refiere a la nación a la que él permanece, y cuando le dice, y sal de tu nación, luego le agrega, y haré de ti una nación grande. Una nación grande. Y por último le dice, y de la casa de tu padre. Y parecía un llamamiento duro, porque ¿cómo voy a salir del lado de mi familia? Sí, hermano, nosotros todos tenemos una familia conforme a la carne, ¿verdad? Hay hermanos, hay tíos, pero ellos son nuestra familia conforme a la carne. Pero Dios nos dice que salgamos de esa familia, ¿por qué? Porque ahora vamos a pertenecer a otra familia, a los hijos de Dios. Usted es mi familia, hermano. Si usted ha creído en el Dios de Abraham, entonces usted es mi familiar. Tenemos la costumbre de tratarnos de hermanos y hermanas, porque realmente somos una nueva familia. Sal de tu parentela. Y cuando nos habla de esta parentela, los que son hijos de Dios no son engendrados por sangre, ni por hombre, ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Por lo tanto, en el llamamiento de Abraham está el llamamiento que Dios nos ha hecho a nosotros mismos. Y doy gracias al Señor porque puedo decir, aquí estoy junto con mi familia, con mis hermanos, con mis hermanas. Mire, a Jesús, estando él en la carne, en un minuto está con la gente, está predicando, y vino María, su madre, con sus hermanos, con los hermanos de Jesús, y preguntaban por él. Y alguien se acercó a Jesús y le dijo, tu madre y tus hermanos te buscan. En otras palabras, tu familia. Y él mirándolo le dijo, estos son mi familia, los que hacen la voluntad de mi Padre. Porque nosotros hoy día pertenecemos a un nuevo linaje, a un linaje espiritual, no al carnal. Digamos un poquito más adelante acerca de esto. Por lo tanto, los hijos de Dios son los que son nacidos del Espíritu, así como que los hijos de Abraham, como dice en Romanos capítulo 9, el verso 7 y 9, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes de esta bendita familia. Y el verso 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Porque la palabra de la promesa es esta, Sara tendrá un hijo. Hermano, esa es la promesa, Sara tendrá un hijo. Nos he escuchado tantas veces, hermano, Abraham tenía 100 años, Sara 90, era estéril, y aparte de ser estéril, había cesado la costumbre de las mujeres, era totalmente infértil. Por lo tanto, el nacimiento de Isaac es un milagro. Él no nació por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Así también nosotros hemos nacido por el Espíritu. Y le vuelvo a repetir, y esta es la promesa de Abraham, que le daría un hijo, y este es Cristo. Porque si usted ve la genealogía, ¿verdad? De Isaac viene toda una lista de personas, y de esa línea nació Jesús, el Hijo de Dios, en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. En el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Mateo 1:1, genealogía de Jesucristo, Hijo
o de Abraham. Pero mire, Abraham le da esta promesa, va a tener un hijo, pero empiezan a pasar los años. Él anda errando, caminando de un lugar para otro. Acuérdense que dice, salió sin saber a dónde iba. Él caminaba por la fe. Ojalá nosotros caminemos por la fe, especialmente en estos días. De repente nos vemos tan desamparados, tan angustiados y no sabemos para dónde vamos. Camina, hermano. Vas bien. Vas bien, hermano. El Señor va con nosotros. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Pasaron años y Abraham, incluso estando en Egipto, hermano, y viendo que Sara era muy hermosa, dijo, me van a matar para quedarse con ella. Y le dice a Sara, di que eres mi hermana. Di que eres mi hermana para que no me maten. Porque él en el peregrinar sufría angustias, incertidumbres, dudas muchas veces, como cualquiera de nosotros. Pero a pesar de todo eso, él seguía caminando. Ahora, en algún momento cuando Abraham está lleno de temores, en medio de gente mala, perversa, incluso participó en una guerra en que derrotó a 5 reyes. Imagínense, hasta en una guerra estuvo metido él. Y eso lo llenaba de temores. Y en medio de estos temores e incertidumbres, viene el Señor nuevamente y dice su palabra. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Esto está en Génesis capítulo 15. Resulta que cuando el Señor le habla a Abraham, él aprovecha de preguntarle. Señor, le dice, pero ¿cómo serán estas cosas? No tengo hijo. Él tenía un mayordomo, un esclavo que se llamaba Eliezer, y ese tenía un hijo pequeño. Entonces le dice, Señor, ¿acaso ese niño va a ser mi heredero? ¿Será el que me va a heredar el hijo de un esclavo? Y es bonito saber, entender esto, hermano, cuando dice, ¿será mi heredero un hijo de esclavo? Quiere decir, cualquier persona, porque sepa que todos nosotros, desde Adán en adelante, somos esclavos del pecado. Entonces pregunta, ¿será el hijo de un esclavo? Entonces el Señor le dice, no, le dijo, un hijo que tú tendrás será el que te heredará. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia, sin haber visto nada. Él confió en la palabra del Señor. Pero hay una pregunta. Él creyó, pero dice en Génesis, capítulo 15, del verso 8 al 10, dice, y Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Abraham tenía la promesa de Dios, pero quería más. Quería saber más. Y Dios le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y fue Abraham a buscar estos animalitos, los tomó y los partió, menos las aves, pero todos los partió por la mitad, y puso una mitad frente a la otra, dejando un espacio entre ellos como para que pasaran personas. Ahora, cuando a Abraham se le da esta instrucción, hermanos, él sabe perfectamente lo que se le ha pedido. Cuando el Señor le pide eso, o sea, cuando Dios le ordena eso, Abraham sabe lo que tiene que hacer. Es como que Dios le hubiera dicho, Abraham, vamos a la notaría, te lo voy a firmar.
Pero en aquel tiempo los juramentos se hacían de esta manera. Se colocaba un animal partido y los que se comprometían en un pacto pasaban por entre medio de los dos animales. Y con eso queda ratificado un pacto. Esta enseñanza usted la encuentra en la Biblia, está en Jeremías capítulo 34, del verso 18 al 19. Está esta enseñanza, hermano, de cómo hacer un juramento. Jeremías 34, 18, el Señor reclama contra personas que rompieron el pacto, me refiero a la ley. Y el Señor dice en el verso 18, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellos a los príncipes de Judá, a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Ellos quebrantaron la ley. Y la palabra del Señor nos dice así, que cuando ellos juraron cumplir la ley, pasaron entre animales partidos. Y ahora Dios le está diciendo a Abraham que coloque los animales partidos. Y Abraham entiende, Dios va a celebrar conmigo un pacto. Ahora, cuando celebraban el pacto, tenían que pasar los que estaban comprometiéndose a pasar por entre medio de los animalitos. Sin embargo, cuando Abraham hubo partido los animales, se puso a esperar a Dios. Hizo como Dios le dijo. Y se puso a esperar al Señor para sellar el pacto. Y todos los pactos se sellaban con sangre, la sangre de los animales. Pero mientras él esperaba, lo trató en el verso 15, si después puede leerlo completo, es maravilloso. Cuando Abraham estaba esperando, dice el verso 11, que descendieron aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Imagínense que están los animales partidos ahí y descienden animales. Las aves descienden y Abraham espantándolos, ahuyentándolos para proteger el sacrificio. Y el verso 12 luego agrega y dice, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Aquí hay una cosa extraordinaria, hermano. Él está sentado esperando a Dios. Vienen estas aves de rapiña sobre los cuerpos de los animales muertos que están partidos, y cae una oscuridad, una densa oscuridad que llenó a Abraham de temor, de miedo. Y estando ahí, hermano, yo quiero que vea esto, vea los animales, Abraham espantándolo, pero llega un momento en que cae una tiniebla sobre eso, está oscuro. Abraham está aterrado en una oscuridad muy densa, y en medio de esa oscuridad se escucha una voz que le dice, ten por cierto. Y esta expresión para mí es maravillosa, hermano, que Dios le diga, ten por cierto. Está diciéndole que lo que le va a hablar a continuación va a ocurrir. Y no lo dice un hombre. No lo dice quizás alguien importante. Dios le dice, ten por cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Hermano, cuando los hombres juraban por algo y hacían un pacto, pasaban por entre medio de los animales, y cuando iban pasando por entre medio de los animales, ellos hablaban
de aquello para lo cual se estaban comprometiendo. Y aquí el Señor le está dando una palabra profética a Abraham de cómo serán las cosas. Dios revela a Abraham que antes del cumplimiento de la promesa, lo que habría de ser para el pueblo de Israel. El pueblo habría de padecer en tierra extraña y serían esclavos allí por 400 años. Ahora, la nación que los oprime sería juzgada por Dios y aún Abraham habría de morir. Y solo después de aquellas cosas Israel volvería, cuando el amorreo que poblaba la tierra de Canaán llegara al colmo de su maldad. Y Abraham creyó, hermano. Pero no todo termina ahí, hermano. En el verso 17 agrega y dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido. Imagínense, primero está la tiniebla y ahora se fue el sol. No hay sol. Es una noche profunda. Y cuando él miró el sacrificio, donde tenía los animalitos, dice, se veía un horno humeando. Escuche bien. Y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Dios vino y le juró a Abraham cuando pasó por entre medio de los animales, porque iba con la antorcha sobre ese horno humeante, no era otro que Dios, ratificando una promesa ahora por medio de un juramento. Bendito sea el nombre del Señor. Un juramento. Dios pasó solo además, hermano. Porque si hubiera pasado con Abraham, Abraham habría fracasado en su parte. Si Dios hace un pacto con usted, no le quepa la menor duda que va a fracasar, no porque Dios fracase, sino porque usted no va a cumplir. Y quienes pasan por entre medio de los animalitos partidos, ambas partes tienen que cumplir. Si no, el pacto queda nulo. Dios pasó solo. Y en Hebreos capítulo 6, verso 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora que le he representado este acto, hermano, de Abraham, y recuerde, puso los animalitos, vinieron las aves de rapiña, él las ahuyentaba y luego cayó sobre ella una tremenda tiniebla que llenó de terror a Abraham. Y ahí viene, en medio de esa oscuridad, la promesa de Dios para lo que nosotros conocemos como el pacto de Abraham. Y luego, oscurecido, entre medio de los animales, pasó Dios jurando, ratificando la promesa a Abraham. ¿Y cuál es la promesa? Te daré un hijo y en él serán benditas. Te daré un hijo y en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y este hecho sobrecogedor, hermano, que les trataba de que ustedes de alguna manera lo pueden imaginar, es la representación de lo que ocurrió más tarde en el Calvario de la cruz. Eso que aconteció hoy es semejante a lo que ocurrió en el Calvario de la cruz. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15, Mateo 27, Lucas 23, Juan 19. Los 4 evangelios narran. ¿Y qué nos relatan esos evangelios? Nos narran que mientras Jesús colgaba de la cruz, porque Él fue el animal partido, bendito sea el nombre del Señor. Dice que mientras Jesús colgaba en la cruz, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra se cubrió de tinieblas. Hubo tal oscuridad que nadie se movió de su lugar. Cerca de las 3 de la tarde. Ahí en medio de esa oscuridad se escuchó una voz fuerte que decía, Eli, Eli,
Lama Sabachthani, que traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los enemigos de Jesús se burlaron de su gemir. Unos decían, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió y tomó un hisopo y lo embadurnó con vinagre y se lo puso en sus labios. Y mientras hacía eso, otros le decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Veamos si viene Elías a salvarlo. Sin embargo, en medio de todo eso, hermano, Jesús vuelve a gritar. Él habla con una voz fuerte. Y quiero que ustedes sepan que en las condiciones que estaba él colgado, con todo el sufrimiento y los líquidos corporales fluyendo en forma desordenada dentro de su cuerpo, es imposible sacar la voz. Sin embargo, él habla con voz fuerte y poderosa para demostrar con esto, hermano, que él no fue obligado a morirse, él no fue obligado a expirar. Él es la vida. Él se está entregando voluntariamente en las manos de su Padre. Él tiene las fuerzas suficientes para desafiar todos los poderes de la muerte. Pero quería demostrar que por el Espíritu Eterno se ofrecía a sí mismo, siendo también sacerdote eterno según el orden de Melchizedek, que lo veremos en la escuela dominical, y las expresiones fueron, consumado es. La cuenta está pagada. Acuérdense que cuando Dios pasó por medio del sacrificio que puso Abraham, las palabras que decía en ese momento eran un juramento. Y aquí el Señor está diciendo a todos los suyos, les está jurando en el Calvario de la cruz, la cuenta está pagada. Tus pecados han sido perdonados. Y libremente entregó su espíritu y se dejó morir. Y se dejó morir durante 3 horas. Durante esas 3 horas de oscuridad, Jesús sufrió la más horrenda agonía. En esa oscuridad, él mantenía una lucha con todos los poderes de las tinieblas. ¿Se acuerdan en lo que hablamos? Que cuando estaba el sacrificio que puso Abraham, venían unas aves de rapiña. Las aves, en este contexto del reino de Dios, siempre son demonios. Y ahora cuando Jesús está en esa tiniebla, todos los poderes de las tinieblas están sobre él para hacerlo desistir. Hermanos, si Jesús hubiera desistido, Él estaría sentado en tu trono y usted y yo enterrados en el infierno justamente porque Él no tenía por qué morir por nosotros. Sufrió el abandono de su Padre. Y esto es un misterio tan grande, hermano. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son indivisibles. 3 personas. Un Dios. Pero ahí en esas tinieblas algo ocurrió que nunca lo vamos a comprender. Jesús está entregando su vida por la expiación. Y Dios lo está desamparando, molesto por el pecado, mostrando todo su odio contra el pecado en la persona de su Hijo. Hermanos, nunca existió
y existirán desde que Dios creó los cielos y la tierra. Horas tan oscuras como esas 3 horas. Ahí hubo, hermano, un punto de inflexión a causa de esa gran y extraordinaria aventura, la salvación y la redención del hombre. En el mismo instante nos narra las Escrituras, hermano, que el velo del templo se rasgó. De parte a parte, el velo separaba al hombre de Dios. El lugar santo, el lugar santísimo, estaba vedado para nosotros, el lugar santísimo. Sin embargo, cuando Él dijo consumado es y entregó el Espíritu, se rasgó el velo. Las puertas del cielo se abrieron. De arriba abajo, en 2 partes. No fue una pequeña apertura. A veces dice alguien, con la conducta que tengo, mi forma de hacer, voy a entrar con estrechez al cielo. Eso no es bíblico. El sacrificio de Cristo abrió las puertas de par en par para que entren los pecadores lavados por su sangre. En aquella tiniebla, el alma de Jesucristo, escucha bien, el alma de Jesucristo fue separada del cuerpo. Bendito cuerpo. Fue dejado allí en el madero, hermano. Fue dejado allí el cuerpo verdaderamente muerto. Porque es cierto, hermano, Cristo murió por nosotros. Lo que causa la muerte es el pecado. Él no tenía pecado. No era posible que Él muriera. La única manera era que Él se dejara morir. Él se dejara morir. Y Él murió por nuestros pecados. Él se había comprometido a dar su vida en expiación por el pecado y lo hizo cuando voluntariamente entró su vida. Voluntariamente. Él era el cordero partido. Como dice el profeta Isaías, molido por nuestras rebeliones. La tierra tembló en aquella hora. La tierra tembló. Las rocas se partieron. Hermano, los sepulcros se abrieron. Y una cantidad de muertos resucitaron. ¿Sabe que en los cementerios salieron algunos cuerpos de personas que habían creído en el Señor, estuvieron en la ciudad, dieron testimonio y luego se fueron al cielo? Pero yo creo con toda mi alma que cuando Cristo dijo, consumado es, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y usted y yo resucitamos de entre los muertos. Porque esas son simplemente las primicias, los primeros. Bendito sea el nombre del Señor. El centurión, hermano, y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor, todo lo que estaba aconteciendo, se llenaron de espanto y decían, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Un suceso extraordinario, hermano. ¡Qué pacto! ¡Qué maravilloso pacto! El poeta dice, en el silencio de ese justo, mi pobre alma se salvó. Y eso es lo que nosotros conocemos como el pacto de la gracia, la salvación que se recibe por medio de la fe. Cristo es suficiente. La sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. En aquel día la promesa de un redentor quedó cumplida y sellada con sangre. Y leemos en Hebreos, hermano, el capítulo 6, verso 16. Porque los hombres ciertamente, escuche bien, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos.
y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Él le dio su palabra a Abraham, pero Abraham, para que él estuviera aún más tranquilo, Dios se lo juró, para que por dos cosas inmutables, esto está en Hebreos 6:16 al verso 19, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios primeramente dio su palabra, y luego la selló con un juramento, y la selló con sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, como resumen de lo que hemos visto en esta escuela dominical, podemos leer Gálatas 3, 17 y 18, que dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero terminar diciendo, hermano, que si habiendo sido salvos por la fe en Jesucristo, ahora quieres justificarte por las obras de la ley, hermano, estás demente. ¿Cómo quisiera expresarte ese sacrificio de hace un poco más de 2000 años en esa tiniebla, lo que ocurrió, un juramento divino para los que creen? Si crees que el sacrificio de Jesucristo es insuficiente, entonces no has entendido nada. Hermano, y si contemplas esta misericordia tan grande, que en esta hora de alguna manera no hay forma de expresarla en su grandeza, pero si a pesar de eso no entiendes del amor de Dios o dudas acerca del amor de Dios, es porque no has entendido nada. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo un tiempo que si contemplamos para adelante no vemos nada, hermano. No sabemos lo que va a pasar mañana. Nadie lo sabe, las autoridades tampoco. Pero en esta hora ojalá te puedas recordar de esta promesa maravillosa. Dios prometió un hijo y en ese hijo serían benditas todas las familias de la tierra. Y hemos pasado a ser parte de esta familia bendita y bendecida. Por lo tanto, si en estos días, en estas circunstancias no muy agradables para nuestra carne que nos ha tocado vivir, te preguntan cómo te va, responde: me va bien. Tengo una promesa, tengo la palabra y el juramento de un Dios que me va a salvar y hará conmigo misericordia. Y esto te lleva a no dudar de su gran amor en estos días. Muchos claudicarán. Todos los que esperaban prosperidad económica, todos los que están esperando una buena vida, un buen pasar, claudicarán. Pero si tu fe es verdadera, si puedes contemplar aquel Calvario, ver cómo descendió sobre ella una tiniebla densa, y en medio de esa oscuridad hubo alguien que luchó por tu alma y la ganó a precio de su sangre. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y en un momento se pondrá de pie y te vendrá a buscar
y te vendrá a buscar, porque lo prometió, porque lo prometió. Y vuelvo a repetir las palabras que dice aquí, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para signo de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A mi Dios sea toda la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Oremos todos, demos gracias al Señor por su palabra. Eterno Dios y buen Padre Celestial, como quisiera ser más elocuente, Señor, tener más expresiones, más palabras para poder hablar de la grandeza de su misericordia, de que pudiéramos comprender en plenitud, Señor, cómo un Dios tan grande se humilló ante una criatura tan mala y le dio su palabra de salvación. Y no tan solo eso, sino que luego lo juró, y no habiendo otro mayor que usted, juró por sí mismo, Señor, que haría con nosotros misericordia. Ayúdenos a creer como Abraham, Señor, y a caminar, aunque no veamos nada, aunque ni sepamos para dónde vamos, Señor, pero que podamos, Señor, creer con toda nuestra alma. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Era imposible. No era posible que él recibiera lo que se le había prometido. Sin embargo, caminó Abraham por la fe. Y aunque no recibió lo prometido, Señor, alcanzó buen testimonio de haber agradado a Dios. Permite que en estos días, Señor, le podamos agradar por medio de nuestra fe y confianza, a pesar de las circunstancias. Y, Señor, le ruego que en algún momento, si alguien estuviera muy lleno de dudas, Señor, como a Abraham, usted le hable y le diga, no temas, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y nuestro galardón es Cristo el Señor. Gracias, Señor. Bendiga a sus hijos en esta hora. También aprovechamos, Señor, de pedirle por los enfermos. Por nuestro hermano Rubén, Señor, que está hospitalizado, haga usted con él misericordia. Así también con sus hijos que están contagiados con este virus. Lléveles paz, misericordia a sus familias y en su amor sáneles también. Tantos hijos en tantas partes que nosotros también desconocemos, pero en esta hora también le rogamos por todos ellos, por todo su pueblo. Y gracias en esta hora por su palabra, Señor. Y le rogamos que la bendiga en nuestros corazones. Misericordia que le rogamos por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Y que tengan muy buenas noches. Cristo murió por nosotros.